Bienvenidos todas, bienvenidas, bienvenidos. Este es Ojo con los Medios de Amartes con Raúl Seixas. Empezamos, ¿cómo no se dice así? Seixas. Seixas. Eu nasci há 10.000 años atrás. ¿Por qué este tema? Es un compositor pionero del rock de Brasil, año 76. Falleció joven Raúl en el año 89. Y se lo dedico a mi hermano, mi querido hermano, que hoy cumple 40 pirulitos. Así que por 40. eso puse para mí es como si hubiese nacido hace 10.000 años atrás. Ojalá estuviera allá con él. Un abrazo para el hermano de Mariano Vázquez, Federico, ¿no? Exactamente. 40 años. ¿Cómo será cumplir 40 años? No me imagino para nada. ¿Usted tampoco? Sí, yo menos. ¿De qué se ríen ustedes? Maleducados. Bien. Bueno, vamos a empezar a darle vueltas al mundo. Más grande ¿Cuál es el país más grande del mundo? No es Brasil. No. Más grande del mundo. Estados Unidos. Rusia. Desde 9 que se... millones. No, es Estados Unidos. Antes la Unión Soviética, sí. Le apuesto. Y lo buscamos mientras vemos las notas después. Nada, buscamos ahora. No, no podemos. Estamos en vivo y en directo. No podemos buscar media hora en Google. No, pero mientras mandamos las Vamos notas. viendo las notas. Empezamos. Vamos a hablar de Ecuador, queridas y queridos. Hay elecciones presidenciales. ¿Ganará la revolución ciudadana? ¿Podrá haber continuidad a las políticas que impulsa Rafael Correa desde el año 2007? Vamos a ver qué nos dice Jorge Gestoso, que trabajaba en CNN hasta que en el año 2003 no estuvo de acuerdo con la invasión estadounidense a Irak. Entonces lo echaron, obviamente. El periodismo libre e independiente de la cadena número 1 CNN, hasta que no estás de acuerdo con invadir países y te tenés que ir. Bien, vamos a ver, y ahora trabaja en Telesur. A ver qué análisis hace. Muchas gracias. Estas son imágenes de la ciudad de Quito, la capital de Ecuador, un país que en solo 6 días estará celebrando las elecciones presidenciales y está a solo 4 días del cierre de campañas de los 8 candidatos a la presidencia. Y justamente esos candidatos están haciendo esfuerzos de último momento para tratar de convencer a los indecisos. 1 de cada 3 votantes ecuatorianos aún está indecisos. Y además hay una lluvia de acusaciones mutua entre los distintos candidatos sobre el tema de corrupción. Precisamente el candidato a la vicepresidencia por el partido Alianza País, que según las encuestas está liderando las intenciones de voto, Jorge Glas, hizo justamente una denuncia de que además de denuncias de corrupción en su contra, también hubo un incidente de violencia que tuvo que ver con un familiar. Lo dijo de esta manera. Tengo que denunciar además que la noche de ayer, Ricardo Rivera Arau, de 67 años, una persona mayor, al que Abdalá Bucaram injurió a través de las redes sociales, junto a mí y a mi hermano, su grupo, el grupo que andaba con él, lo atacó, lo agredió físicamente. Y justamente para formalizar, para corroborar esa denuncia, Jorge Glas en su cuenta de Twitter publicó este video en donde muestra justamente lo que él denuncia como es el ataque a su familiar. Justamente estamos hablando de Ricardo Rivera. Esto sucedió anoche, domingo, y asegura entonces Glas que la golpiza fue propinada por la gente de Dalo Bucaram. Esto decía justamente su tío, el agredido, este domingo. Escuchemos lo que dijo después de haber sido golpeado. Yo creo que este es producto de esta clase política miserable, ¿no? Que no es capaz de que con argumentos, ¿no? Y de una forma civilizada tratar este tipo de cosas. Mi familia nunca ha llegado a esta clase de bajeza. Bueno, se ha calentado la campaña. Cortaron la parte del video donde le pega. Sí, le pega un sopapo de atrás. Podríamos hacer una recreación acá. Es como si hiciera así, paf, y se fueron. ¿Quién va a ser la víctima? Hay que definir. Maduro puede ser el actor, claro, y le sacudimos.
Me gustó esa idea, gracias Iván. Bien, vamos a ver el gráfico de las encuestas. Se ha calentado la campaña, como decíamos, acusaciones de corrupción, hay que bajar al candidato oficialista y para eso obviamente entran en escena todo este tipo de bajezas típicas de las campañas. Ahí vemos a Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, tiene 35%, y el que le sigue es el banquero Guillermo Lasso, que tiene el 16%, con las proyecciones de indecisos le estaría dando arriba del 45% al candidato oficialista. Hay que ver justamente esa cantidad de indecisos, que es alta, que deciden el próximo domingo 19 de febrero. Recordemos que... Me gusta ahí su figura ahí, doctor, póngamelo a Mariano Vázquez. Will, ahí pareciera que usted es el candidato más importante. Recordemos que en Ecuador si no se saca la mitad más uno de los votos, se va a segunda vuelta. Bien, seguimos adelante. Lenín Moreno, el candidato que aspira a darle continuidad a las políticas de Rafael Correa, recibe apoyo de comunidades indígenas. Vamos ahí. El candidato a la presidencia aseguró que luchará incansablemente para que el microtráfico y el narcotráfico no avancen. La erradicación del tráfico de estupefacientes es el objetivo. Por eso es importante, queridas madres y padres, la colaboración de todos ustedes. Aparte del combate frontal con la prevención del consumo, así como la rehabilitación de la población adicta, fue el compromiso que hizo el presidenciable. El consumidor no es un criminal, es una víctima. Además señaló que es el candidato de las mayores propuestas. Acotó que sus proyectos son viables en comparación del resto de postulantes. No tenemos por qué conformarnos con menos. Madres, padres, jóvenes ecuatorianos, claro que su gobierno está con ustedes. Por otra parte, en la capital recibió el apoyo de las 14 comunidades indígenas y movimientos afroecuatorianos de cara a las elecciones. Mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios a través del impulso de la educación intercultural bilingüe, la promoción de la medicina tradicional y el financiamiento preferencial para los emprendimientos productivos consistió el acuerdo entre las partes. Y el subir de 65 a $100 la pensión jubilar mínima del Seguro Social Campesino está dedicado a ustedes, pues. Moreno además invitó a todos los ciudadanos que no tengan casa a inscribirse en el programa Toda una Vida vía página web www.todaunavida.es para ser beneficiarios de más de 320.000 viviendas que dependiendo del caso se entregará a costo cero para los más pobres. Santiago Landeta, TC Televisión. Y ahí veíamos en el informe, en este apoyo de las 14 comunidades indígenas y afros que integran el Ecuador, al embajador Ricardo Urcuango. No lo vi, que estaba ahí mal de la vista todavía. Hablando ahí en el acto de Lenín Moreno. Que es un importante dirigente quechua en el Ecuador. Un abrazo para el amigo Ricardo Urcuango. También va a haber una definición sobre el tema paraísos fiscales. A ver si nos enteramos un poquito con este reporte que sigue. En las elecciones del próximo 19 de febrero, se le preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo que quienes aspiren a un cargo público, sea por elección o por designación, no tengan dinero en los llamados paraísos fiscales. El analista internacional Jorge Orbe se pronuncia sobre los llamados paraísos fiscales. Él considera que les hacen daño a las naciones y nos explica las razones. Es el medio a través del cual las grandes corporaciones, empresas y dirigentes políticos evaden sus responsabilidades fiscales y sus compromisos de inversión con los respectivos países. Orbe, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, sostiene que le resulta ilógico que quien aspira a un cargo de representación popular tenga más confianza en otro país que en el suyo propio. Alguien que está enviando dinero a los paraísos fiscales es alguien que no tiene ningún nivel de responsabilidad ni credibilidad con el propio país. Igual criterio lo maneja Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y experto en Derecho Internacional. Gobernantes, sean locales, nacionales, debemos invertir en nuestro país. Sánchez dice que otros estados están poniendo en práctica la decisión de prohibir todo tipo de inversión en paraísos fiscales. También hay otros países que están exigiendo ya ciertos requisitos para ir controlando el origen de esos dineros. Orbe invita a la ciudadanía a pensar bien
pues ese dinero que sale del Ecuador sirve para el desarrollo de otros estados y no del nuestro. Al eludir impuestos se disminuyen las arcas fiscales cuyos recursos pueden estar orientados a atender necesidades de educación, saneamiento ambiental, salud. De acuerdo con estudios realizados, más de 30.000 millones de dólares han salido del Ecuador en los últimos años a los llamados paraísos fiscales. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mi próximo emprendimiento va a ser de falsificar dinero. Sí, suele ir bárbaro. Suele ir bárbaro. La gente que hace eso le va muy bien. Digo, si hay políticos o empresarios muy adinerados que pueden mandar la plata a los paraísos fiscales, nosotros podemos inventarnos. No sé, paso. Interesante. Esto fue una propuesta del presidente Rafael Correa, quien propuso que en estas elecciones hubiera un referendo, la gente se pronunciara si aquellos funcionarios que tengan dinero en empresas offshore o paraísos fiscales sean separados de su cargo, no puedan ser candidatos. Finalmente eso el Tribunal de Justicia lo terminó avalando y por eso será refrendado con la sociedad. Interesante el momento en que el escándalo fue en 2016 de la cantidad de empresas offshore y paraísos fiscales, en el caso de Brecht, uno de ellos, con esta manera de fugar capitales y evadir impuestos. Pero se acuerda, yo hacía este comentario risueño porque hay un problema además con el control de estos dineros. Desde la crisis del 2008, ¿se acuerda que en un momento Cristina Fernández de Kirchner fue muy enfática en foros internacionales en el tema de regular o abolir los paraísos fiscales? Venimos dándole vuelta al tema desde hace muchísimo tiempo y bueno, es un poco también lo que comentábamos, lo que venimos hablando de financiamiento de la política y otras menudencias. Sí, era por los fondos buitres en ese caso, ¿no? Aquellas empresas que compran deuda basura de países que no, pero ya se hablaba de regular los paraísos fiscales hace... Sí, pero no fue Cristina la que dijo eso. Sí, lo planteaban en el 2008, me acuerdo, en el G20. Pero bueno, alguna salida hay que encontrarle a este tema. A propósito de lo que usted mencionaba de Odebrecht y lo que venimos tratando del tema Alejandro Toledo, quien niega vínculos es Rafael Correa. Sí, esto es un poco de la campaña sucia en la cual el eje es utilizar a la corrupción como estandarte para tratar de cambiar a los procesos de cambio, y en este caso el periódico La Hora utiliza este título para tratar de manchar al presidente Correa. Cárcel para Toledo, Correa niega nexos con Odebrecht. Vemos la intencionalidad de mezclar todo, de ¿no? mezclar todo, exactamente. Y bueno, Rafael Correa en su habitual espacio Enlace Ciudadano, que hace los fines de semana, programa radial televisivo en el cual visita diferentes regiones del Ecuador, respondió de esta manera. Han llamado a estas elecciones de Ecuador el Stalingrado, el punto de quiebre. Si sigue avanzando la derecha en América Latina, como ha pasado en los últimos meses, o si retoma su impulso el socialismo del siglo XXI. Y lo sabe la derecha. Y por eso han utilizado una campaña sucia sin precedentes. El fin de semana me trataron de involucrar con la empresa Odebrecht, ¿no? Se les derrumbó también la mentira. Ya basta, ya basta. No podrán cambiar la decisión de todo un pueblo. A rechazar esa campaña sucia y a recordar que no es la primera vez. Revisen la historia, la revolución liberal, el gran Eloy Alfaro. Pero no solo eso. Lo que sí es cierto es que en los últimos años esa derecha y sus medios perdieron toda vergüenza. Les refresco un poco la memoria. Esta es la portada de la revista Veja, Bella en portugués, en español se leería Veja, de la extrema derecha brasileña, que le sacaron 48 horas antes de las elecciones presidenciales a Dilma Rousseff en octubre de 2014. La foto en portada de Dilma y de Lula, con cara de pocos amigos, diciendo que estaban involucrados en el caso de corrupción de Petrobras. Por supuesto, nunca se probó nada. Dilma sigue libre porque es una mujer íntegra. Ese querido amigo Lula da Silva sigue libre porque es un hombre íntegro. Tal vez sí le mataron a su esposa por toda la presión en estos 2 últimos años,
falleció la semana pasada por un derrame cerebral. ¿Cuánto habrá sufrido esa pobre mujer? Pero lo mismo trataron de hacer en Brasil, 48 horas antes de las elecciones, involucrar a la candidata Dilma Rousseff en un caso de corrupción jamás comprobado. Perdieron, lo venció Dilma. Luego, con el apoyo de esa prensa corrupta, en un golpe parlamentario judicial totalmente ilegal, sacaron del poder a Dilma. Pero estas son las argucias, los instrumentos de la derecha y de su prensa corrupta. En estos días, porque saben lo que les espera el día domingo, tratarán de confundirnos. Más firmes que nunca, que nos roben todo, menos la esperanza. El pasado, nunca más, a continuar con esta revolución que ya es leyenda. Rafael Correa en campaña y hablando de los medios que vuelven a tener y adquirir un protagonismo importante en el caso de Ecuador. Ese discurso podría traspolarse a Bolivia, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Venezuela. Impresionante la importancia y el protagonismo que están teniendo los medios de comunicación en la política y sobre todo no, siempre que hay gobiernos que molestan a ese establishment mediático, financiero, empresarial, califiquémoslo como querramos. Y también en esta cuestión de imponer los temas de corrupción, Mariano, también nos tratan de generar de borrar el pasado del neoliberalismo y los casos de corrupción que había cuando gobernaban ellos, ¿no? Gobernaban los dueños de esos medios de comunicación que ahora hacen guerras abiertas contra los procesos de cambio. No se nos pasa por delante a nosotros aquí en Ojo con los Medios, ni a los medios estatales del Ecuador tampoco. No, porque se trata de tapar, sobre todo en tiempos neoliberales, donde la mayor corrupción fue para los ciudadanos de cada país el desguace del Estado, la privatización de los recursos naturales, la privatización de las empresas públicas, que es patrimonio de una nación. Y eso es uno de los grandes actos de corrupción que cometió el neoliberalismo en su momento, y que estos actores que hoy vuelven en los casos de Brasil y Argentina quieren tapar bajo la alfombra lo que fueron esos tiempos. Esto ocurría en Ecuador antes de Rafael Correa. ¿Sabías que en Ecuador uno de los mejores negocios del mundo resultó ser el peor? Todos los años la telefonía curiosamente dejaba pérdidas. El peor negocio en el Ecuador. A mayo del 2005, Pacifictel, por ejemplo, tenía un déficit de $68 millones. En 7 meses, solo en horas extras, cobraron $7.400.000. Por eso fue que cada año se registraban pérdidas. Aparte de esto, cada mes se perdía al menos $250.000 por las conexiones ilegales. Era la telefonía de la partidocracia, un nido de corrupción. El sistema eléctrico lo fue igual. Con la instalación de las barcazas armaron uno de los mejores negocios. Cada mes el Estado pagaba $500.000 tan solo para que se mantengan las barcazas frente al río y sean prendidas en caso de emergencia. Por cierto, casi nunca se prendieron. 8 barcazas paraguayas, solo 2 trabajaban y 6 esperaban, pero todas cobraban. La partidocracia extendió el permiso por 25 años. Podían estar ahí hasta el 2030 sin hacer nada y cobrando cada mes. Lo mismo pasó con los hidrocarburos. En el Golfo de Guayaquil, por tener un barco cisterna anclado lleno de gas, los gobiernos pagaban $10 millones anuales. ¿Qué decir de las aduanas? Con la partidocracia se crearon las aduanas paralelas y túneles, armados por empleados aduaneros a órdenes de dirigentes visibles de los partidos políticos en el poder. Los tributos aduaneros se evadían todos los días, subfacturando o pagando a los funcionarios que permitían el paso libre de contenedores. Se legalizó el contrabando. En el Congreso se repartían dineros públicos a vista de todos. Los cheques de la presidencia viran a los diputados. La venta de conciencias en el gobierno de Abdalá Bucaram. Y mi secretaria que empieza a decir, están sacándose el dinero a costales para pagarles a los diputados.
Siempre rondaba el hombre del maletín, presente en todos los gobiernos. Jugar a la oposición y negociar qué ministro se va, qué ministro se queda, qué ley sale, qué ley no sale, como que se fuera parte del mismo gobierno. Y tener una serie de cargos públicos en el gobierno y recibir partidas. Salir a la calle a gritar que son oposición y ser los municipios y consejos provinciales que más recursos han recibido. Y poner letrero, otra obra social cristiana, con la plata del gobierno al cual le dicen que le están haciendo oposición y están cogobernando. Eso es muy inmoral. La partidocracia hizo del Congreso un botín al llenarlo de asesores parlamentarios sin ninguna preparación y engrosando roles con trabajadores fantasmas que cobraban sin trabajar. Los pipones llevaron al presidente interino a la cárcel. Los corruptos llegaron hasta el sistema financiero. En pleno feriado bancario donde se incautaron los dineros de los ecuatorianos, los banqueros hicieron aprobar al presidente un decreto para ganar el doble con los papeles de los ecuatorianos perjudicados. Los papeles eran el dinero incautado. Por esta vía, por ejemplo, el banco de un candidato a la presidencia ganó cerca de 30 millones de dólares al recibir de los clientes papeles al 40 y 50% y venderlos a la CFN al 100% de su valor real. La CFN en quiebra por los banqueros. Era el país donde la corrupción estaba institucionalizada. El país de la partidocracia. Prohibido olvidar. Bueno, siempre estos informes de los medios estatales del Ecuador, decíamos con Mariano, esto podría verse y es muy similar a lo que sucede o a lo que sucedió en cualquiera de nuestros países, y creo que algo que también sucede en todas las naciones donde hay gobiernos progresistas es que las oposiciones no representan un cambio hacia el futuro, sino que representan un regreso hacia el pasado. Todas las oposiciones de derecha a los procesos de cambio son los mismos neoliberales que gobernaron en los 90. No se ha ayornado la política en este sentido. Sí, y no han aparecido instancias superadoras de los procesos de cambio en América Latina. Macri. Claro, pero eso es el regreso. Justamente, es el regreso, es el retroceso. Con el maquillaje de la lucha contra la corrupción, la revolución de la alegría, una operación de marketing muy bien montada. Sí, la idea es decir que los procesos de cambio generan crispación y tensiones al interior de una sociedad. Y eso es bastante lógico porque tocan intereses concentrados de la economía que nunca fueron tocados, y eso molesta mucho. Entonces funciona ese cambio con la alianza política, con los medios de comunicación concentrados y con sectores del Poder Judicial. Claro, genera molestia, irritación en los sectores que siempre manejaron el poder. Cuando gobiernan los neoliberales, la irritación se genera en las capas más bajas de la sociedad, y esto lo hemos visto con explosiones sociales en distintos países de América Latina. Es una pena la falta de, no sé, de imaginación. De imaginación y también de organizaciones políticas que se atrevan a superar a los procesos de cambio, digamos, y la falta de ir por más, ¿no? Y la falta de independencia de las oposiciones. Mirá los vínculos de quien va segundo en las encuestas en el Ecuador, los vínculos de esta derecha, ¿con quién? Y siempre con los mismos, con Estados Unidos, dale. En el año 2007, la preocupación del empresariado ecuatoriano de que nuestro país iba a ser gobernado por una persona de izquierda era compartida por Estados Unidos. Y precisamente el líder de este sector era un banquero que anteriormente participó en 3 gobiernos consecutivos. Se trata de Guillermo Lasso, un cable diplomático secreto estadounidense filtrado por la organización Wikileaks con fecha 30 de marzo de 2007, en su parte más importante señala: varios contactos del sector privado se han acercado a la embajada y al consulado para ventilar sus preocupaciones por las intenciones políticas y económicas del presidente Correa. Típico de una tradición de buscar que otros hagan su trabajo pesado, algunos desean y ansían que Estados Unidos tome un rol de liderazgo para desafiar las políticas de Correa.
Además, se da a conocer que Guillermo Lasso, en aquel entonces presidente del Banco Guayaquil, era considerado por la embajada como el principal y temprano articulador del empresariado anticorreísta. El escritor y periodista noruego Eirik Bold, en su más reciente libro titulado Ecuador en la mira, califica a Lasso como el coordinador del empresariado en contra de Rafael Correa. Según Bold, el banquero era considerado uno de los actores políticos de la élite financiera ecuatoriana más cercanos a Estados Unidos. Dicho periodista, en la página 27 de su libro, señala: a la hora de acercarse a la embajada Linda Jewell a principio de 2007, Lasso no era de los que esperaba pasivamente a que el gobierno de Washington diera las directrices y los recursos para enfrentar el proyecto político de Correa. Tenía su propio plan. Es así que la embajada informa lo siguiente al Departamento de Estado. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, el 12 de marzo de 2007, informó a la embajadora sobre un esfuerzo sistemático que está coordinando para desarrollar una respuesta cohesionada a las políticas de la administración de Correa. Un grupo que había formado Ecuador Libre ha trabajado con el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, para analizar los riesgos que podrían asumir con la administración de Correa. En el mismo cable diplomático se asegura: Lasso dijo que compartió su análisis con la comunidad empresarial en reuniones con las cámaras de comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca. Inicialmente los contactos empresariales estaban nerviosos sobre la propuesta de hacer algo, pero uno por uno lo llamaron para unirse al esfuerzo de enfrentar las políticas de Correa. En el documento también se señala: Lasso dijo que el mensaje clave será énfasis en libertades económicas, políticas e individuales. También dijo que la comunidad empresarial está desarrollando frentes tácticos para analizar los desenvolvimientos y desarrollar una respuesta del sector privado. Además, Lasso, quien actualmente es candidato presidencial, se proponía interactuar con Lucio Gutiérrez, con Álvaro Noboa, así como con el alcalde de Guayaquil, Jaime Lebot, para iniciar una ofensiva mediática en contra del presidente Rafael Correa. Pero no solo Guillermo Lasso hablaba en contra del jefe de Estado, sino también un sinnúmero de empresarios, algunos de ellos vinculados directamente con los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, prófugos de la justicia ecuatoriana. Al final, la misión diplomática de Estados Unidos desconfiaba de la capacidad de organización del sector empresarial nacional. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Bueno, deberíamos organizarnos para ir a pedirle a la embajada de Estados Unidos que no se meta, porque todos los opositores van, siempre se articulan las derechas en torno a las embajadas de Estados Unidos. La izquierda debería ir, digo, a nivel regional, a decirle con algún manifiesto que no se meta. Aparte, con qué celeridad, porque veíamos que los cables eran del 30 de marzo del 2007. Rafael Correa asume la presidencia de Ecuador el 15 de enero de 2007. Es decir, no tardaron nada. No dejaron desarrollar ni las ideas económicas y políticas, y ya lo veían como una amenaza. Pero bueno, ese es el principal candidato opositor ahora, que ya vemos que ante cualquier dificultad, al primer lugar donde acude va a ser a la embajada de Estados Unidos. Para variar. Bien, un saludo a nuestros amigos Gringolandis de la Avenida Arce, Peter Brennan, our friend, I love you so much. Dice bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Excelente. Ya puedo ir a la CNN, puedo ir con Peñaranda, puedo ir a hacer el curso de la ANED. Sí, claro, de periodismo libre. Periodismo libre. Y asociado. Nos vamos al corte con un spot de Alianza País, el espacio político de la Revolución Ciudadana, y regresamos en unos minutitos nomás para seguir dándole aquí Enojo con los Medios. Que pagarles el seguro social, las utilidades, los impuestos. Ya no hay como cambiar el Mercedes cada año. Y peor, irse a Miami el fin de semana. Es que ahora sí les toca cumplir con la ley y pagar lo que les corresponde, porque si no... ¿Y tú? ¡Vete! ¡Tráeme café! ¡Rápido! Qué terrible la situación nacional. Ya no se puede soportar. Ni un buen queso extranjero se puede conseguir aquí. No, si esto sigue así, nos vamos a tener que ir a vivir a Miami. Es que ahora sí les toca cumplir con la ley y pagar lo que corresponde, porque si no... Ahí está. Maruja, no obedece, no respeta. Están de lo más alzada la servidumbre, no se puede así.
Yo la verdad no sé cuándo vamos a poder cambiar de carro. Es una barbaridad los aranceles que les han puesto. Ay, Pelucho, pero yo quiero que me compres mi deportivo. Yo estoy cansado de pagar impuestos disque para hospitales. Si tú y yo nos hacemos atender en clínicas privadas, hazme el favor. Es que ahora sí les toca cumplir con la ley y pagar lo que corresponde, porque si no... José, despiértese, se acaba de pasar del club. No lo digas, hazlo. Vota todo, todito 35. No estamos solos en Avi Ayala, acá estamos de este lado, ustedes están del otro. Y hablando de campañas que vienen desde el norte de nuestro querido continente, Mariano Vázquez. Sí, ahora en esta seguidilla que tiene Estados Unidos contra Venezuela, ya lo había hecho con Diosdado Cabello, acusándolo de ser supuesto líder de un llamado cartel de los soles. Ahora apuntó al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Al-Sami, también acusándolo de facilitar el ingreso de drogas hacia México y Estados Unidos. Reporte CNN, vamos a verlo y analizarlo después. El nuevo secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, defendió este martes las sanciones impuestas contra el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Al-Sami, por supuestamente orquestar operaciones de narcotráfico. Esto muestra la seriedad del presidente de combatir el flagelo de las drogas en Estados Unidos. Además, quiere enviarle un mensaje claro a los venezolanos que Estados Unidos los respalda. Mnuchin aseguró que estas acciones son producto de una investigación realizada durante años contra El Al-Sami, cuyos bienes y dinero en Estados Unidos quedaron congelados. Mientras el gobierno de Venezuela acusa de injerencia a Estados Unidos y el Al-Sami dice que tiene la moral intacta. En Washington, legisladores de ambos partidos aplauden las sanciones y piden que se extiendan a otros políticos venezolanos. Poco después de ser anunciadas el lunes, el senador Marco Rubio nuevamente habló sobre la investigación especial que CNN presentó la semana pasada sobre las presuntas irregularidades en la emisión de visas y pasaportes venezolanos. Es indignante que un vicepresidente de un país en nuestro hemisferio no solo sea narcotraficante, sino que también esté en el negocio de vender pasaportes y documentos de viaje a personas con vínculos con el terrorismo. Durante años he hablado de cómo los funcionarios del régimen venezolano cometen crímenes en Venezuela, roban al pueblo de Venezuela y luego gastan sus riquezas viviendo con todas las comodidades y lujos en mi ciudad natal, Miami. Las medidas de Washington llegan días después del pedido de 34 legisladores encabezados por el senador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y la republicana Ileana Ros-Lehtinen de la Florida, para sancionar a funcionarios venezolanos. Hay mucha evidencia, obviamente Maduro dice que no tenemos evidencia y que esto es un acto político, no es nada político. Ha sido investigado por sus vínculos hasta con grupos terroristas como Hezbollah por muchos años. Así que felicitamos la administración de Donald Trump y ojalá que esto sea solamente el principio de sancionar a todos esos narcos que tenemos en Venezuela y las personas que están violando los derechos humanos de Venezuela. El senador Menéndez aplaudió en Twitter unas sanciones que dice llegan mientras la democracia se tambalea en Venezuela. El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, respaldó las sanciones contra El Al-Sami, al que llamó infame narcotraficante. John Smith, director encargado de la entidad que administra las sanciones en el Departamento del Tesoro, aseguró que estas medidas son prueba de que el poder y la influencia no protegen a quienes se involucren en actividades ilícitas. Isabel Morales, CNN, Washington. No habría que poner estos informes al aire porque nos contaminan, doctor. Dejemos el programa y vayamos a vivir, pongamos un chiringuito en Pipa, en Brasil. Qué bárbaro, ¿eh? Ya fue. La campaña de demonización permanente. Marco Rubio que aparece ahí, yo ya me canso. Siempre aparte son los mismos actores. Son tres o cuatro. Menéndez, Ileana, Marco.
Qué raro que no estaba el fantasma de Humire, que le invitan a todos lados. Bueno, X, le mandamos un abrazo también a la gente show, un impresentable que anda por ahí. Pero Marco Rubio financió a los abogados de Luis Posada Carriles. O sea, es como que es un poco violenta la cosa. Sí. Y verlo hablando del terrorismo cuando ha financiado a los abogados del terrorista más importante, financiado por la CIA en Miami, por favor. Sí, y parte del comité de solidaridad con Posada Carriles, que recordemos es el responsable de la voladura del avión de Cubana de Aviación del año 76. Entre muchas otras. Sí, esa es la más destacada, ¿no? Asesinó a... Y bueno, está protegido en los Estados Unidos, obviamente, este agente de la CIA. Y este le paga a los abogados. Exactamente. Vamos a la voz de Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela. He ordenado a la canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Se retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente. Esto también es tóxico tener embajadas de Estados Unidos. Es que no paran nunca de conspirar. Organizan siempre a la oposición en todos los países donde hay gobiernos que les molestan. Ya es insoportable. Hace 150 años vienen haciendo lo mismo. Sí, no, donde hay países todo dicho de onda, ¿no? Donde hay países que siguen los designios de Estados Unidos, les dicen qué hacer, digamos. Eso es básicamente el modus operandi. Designan los ministros, los viceministros, los jefes de los servicios de inteligencia. Bien, hacía mucho que no hablábamos de nuestros amigos gringolandis. En el sentido de conspiraciones, de injerencia. Es que Trump, desde que asumió el 20 de enero, estamos a un poquito menos de 25 días, había logrado sacar de la agenda pública, por ejemplo, uno miraba los medios españoles que tenían una obsesión ya psicológica y patológica con Venezuela y con Maduro, había salido de la escena Venezuela. Hoy entra de nuevo en escena Venezuela por esta decisión, digamos, injerencista de Estados Unidos, de pretender regularse y erigirse como un gendarme mundial que anda dando premios y castigos y diciendo quién es bueno y quién es malo. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía un viejo amigo Pajla como yo. Le mandamos, ya vamos a poner en escena esas imágenes también. Algo más te quería decir. Pero vamos a ver y escuchar a Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, sobre este mismo tema. Muy buenos días. Comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, contra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Estas acciones, que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los estados, constituyendo una grave afectación y agresión contra nuestra patria. Constituyen además una infamia, una grotesca mentira de las que acostumbra utilizar el imperio norteamericano para agredir
contra una altísima autoridad del Estado y configura sin duda alguna un falso positivo contra un venezolano decente y digno, cuyas acusaciones en su contra no encuentran sustento alguno en la realidad, sino que forman parte de un entramado internacional para atentar contra una alta investidura y el ejercicio de sus funciones. La agencia estadounidense que pretende regir más allá de su ámbito territorial actúa impunemente de la mano con la DEA, conocida ampliamente por su descarada contribución a la producción y tráfico de drogas con los carteles más connotados del narcotráfico colombiano y del mundo. Desde la culminación de las relaciones con la DEA en el año 2005, Venezuela ha logrado incautar un promedio anual de 55.7 toneladas de droga, incrementando su eficiencia en un 60%, razón por la cual la ONU nos ha reconocido por ser uno de los 6 países de mayor confiscación de estupefacientes en el mundo y libre de cultivos ilícitos en el territorio nacional. Le propongo que hagamos una apuesta. Si gana la derecha en Bolivia, ¿cuánto tarda en volver la DEA? Nada. 14 segundos. Sí, una semana, dele, ¿viste? Entre que se juntan. ¿Sabe que el vicepresidente Tarek El Aissami en su cuenta @TarekSV emitió 4 tweets en respuesta a esto? Fue la única respuesta que realizó en relación a esta acusación. Dijo: en lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. Y el segundo: no podrán con nuestra resolución inquebrantable de ser libres para siempre. Viva Chávez, viva la revolución bolivariana, venceremos. Yo me pregunto si Estados Unidos, que está tan pendiente de lo que pasa fuera de sus fronteras, Estados Unidos es el principal país consumidor de cocaína y heroína en el mundo. ¿No hay carteles dentro de Estados Unidos? ¿Cómo hacen? ¿Se lo dejan en la frontera y lo reparten, se lo reparten entre ellos, así? Pero además ¿No hay ni un cartel en Estados Unidos, ni un cartel de la droga? ¿Cómo hacen? Pero además le está acusando a El Aissami de vínculos con Hezbollah, que le dieron algún pasaporte. Y si Estados Unidos financió todo el terrorismo islámico para sacarse de encima a los soviéticos de Afganistán en los 80 y a Gaddafi en el año 2010. Y financiaron y organizaron a terroristas islámicos para que hagan el trabajo sucio y para no mandar tropas a esos países. Y esos terroristas son los que después fueron a Siria y crearon ISIS. Pucha, habría que ampliar un poco el debate sobre el apoyo al terrorismo, ¿no? De onda, como siempre. Vamos a ver... No, vamos a hacer un cortecito, por favor. Y a la vuelta nos despedimos con una noticia de la administración de Donald Trump. En Aviala. Ya nos vamos, pero antes, primera baja en la administración Donald Trump. Sí, tuvo que renunciar su asesor principal en temas de seguridad nacional, Michael Flynn. Michael Flynn. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A finales de diciembre, la administración Obama aprueba sanciones a Moscú y expulsan a decenas de diplomáticos rusos. Acusan al Kremlin de interferir en la campaña electoral a favor de Trump con ciberataques y propaganda. Esos días el general Michael Flynn, asesor de Trump, pero aún sin cargo oficial, llama al embajador ruso. Según el Washington Post, esas llamadas fueron seguidas por el espionaje estadounidense y reflejan que hablaron de las sanciones. Eso podría ser ilegal, pero además Flynn no dijo toda la verdad sobre las llamadas a la administración Trump. Él mismo lo reconoce en su carta de dimisión. La Casa Blanca dice hoy que Trump le pidió que dimitiera y que estaba muy preocupado. No hizo nada ilegal, según el Consejo de la Casa Blanca, dice su portavoz Sean Spicer. Fue una pérdida de confianza. El Departamento de Justicia había advertido a la Casa Blanca hace semanas, indicando que Flynn no era sincero sobre las llamadas y que eso le hacía vulnerable a posibles extorsiones de Rusia. La Casa Blanca dice que Trump sabía desde hace tiempo que Flynn no había dicho toda la verdad, pero las medidas no se han tomado hasta ahora, cuando el asunto ha llegado a la prensa. Republicanos como Paul Ryan dicen que el presidente ha tomado la decisión adecuada, y varios conservadores, al igual que los demócratas, piden una investigación en el Senado para aclarar lo sucedido. Bueno, momento de retirarnos, doctor. Es un problema para Trump.
Porque un problemita. Sí, porque ya los demócratas habían acusado de interferir en su campaña, de tener una alianza con Rusia, de hacer escuchas. No han tenido posiciones no agresivas entre ellos, Putin y... Yo creo que pueden incluso demócratas intentar a que dé explicaciones Trump y algunos republicanos incluso que... en el Senado, porque generalmente siempre la cuestión con Rusia es muy ríspida y muy sensible. Bueno, informo que estaré en los próximos días en la ciudad de Sucre y también en Cobija, haciendo proyecciones del cártel de la mentira, así que estaremos ahí dando esta batalla comunicacional también y política que se ha dado en torno al tema del 21F, las campañas mediáticas que vemos no son solo en Bolivia, son en todo lado. Le mandamos un abrazo grande y nos reencontramos mañana aquí, 22:30. Chau, chau. ¿No? Que no es capaz de que con argumentos, ¿no? Y de una forma civilizada tratar este tipo de cosas. Mi familia nunca ha llegado a esta clase de bajeza. Bueno, se ha calentado la campaña. Cortaron la parte del video donde le pega. Sí, le pega un sopapo de atrás. Podríamos hacer una recreación acá. Como si hiciera así, paf, y se fueron. ¿Quién va a ser la víctima? Hay que definir. Maduro puede ser el actor, claro, y le sacudimos. Me gustó esa idea, gracias Iván. Bien, vamos a ver el gráfico de las encuestas. Se ha calentado la campaña, como decíamos, acusaciones de corrupción, hay que bajar al candidato oficialista y para eso, obviamente, entran en escena todo este tipo de bajezas típicas de las campañas. Ahí vemos a Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, tiene 35%, y el que le sigue es... ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿No es Brasil? No. Más grande del mundo. Estados Unidos, Rusia. Desde que se... millones... No, es Estados Unidos. Antes la Unión Soviética, sí. Le apuesto. Y lo buscamos mientras vemos las notas después. Buscamos ahora. No podemos. Estamos en vivo y en directo. No podemos buscar media hora en Google. No, pero mientras mandamos las notas. Vamos notas. Viendo las notas. Empezamos. Vamos a hablar de Ecuador, queridas y queridos. Hay elecciones presidenciales. ¿Ganará la revolución ciudadana? ¿Podrá haber continuidad a las políticas que impulsa Rafael Correa desde el año 2007? Vamos a ver qué nos dice Jorge Gestoso, que trabajaba en CNN hasta que en el año 2003 no estuvo de acuerdo con la invasión estadounidense a Irak. Entonces lo echaron, obviamente. El periodismo libre e independiente de la cadena número 1 CNN, hasta que no estás de acuerdo con invadir países y te tenés que ir. Ayer, Ricardo Rivera Arau, de 67 años, una persona mayor, al que Abdalá Bucaram injurió a través de las redes sociales, junto a mí y a mi hermano, su grupo, el grupo que andaba con él, lo atacó, lo agredió físicamente. Y justamente para formalizar, para corroborar esa denuncia, Jorge Glass en su cuenta de Twitter publicó este video en donde muestra justamente lo que él denuncia como es el ataque a su familiar. Justamente estamos hablando de Ricardo Rivera. Esto sucedió anoche, domingo, y asegura entonces Glass que la golpiza fue propinada por la gente de Dalo Bucaram. Esto decía justamente su tío, el agredido, este domingo. Escuchemos lo que dijo después de haber sido golpeado. Yo creo que este es producto de esta clase política miserable. Bienvenidos todas, bienvenidas, bienvenidos. Este es Ojo con los Medios de Amartes con Raúl Seixas. Empezamos, ¿cómo no se dice así? Seixas. Seixas. Él nació a 10.000 años atrás. ¿Por qué este tema? Es un compositor pionero del rock de Brasil, año 76. Falleció joven Raúl en el año 89 y se lo dedico a mi hermano, mi querido hermano, que hoy cumple 40 pirulitos. Así que por eso puse para mí es como si hubiese nacido hace 10.000 años atrás. Ojalá estuviera allá con él.
Un abrazo para el hermano de Mariano Vázquez, Federico, ¿no? Exactamente. 40 años. ¿Cómo será cumplir 40 años? No me imagino para nada. ¿Usted tampoco? Sí, yo menos. ¿De qué se ríen ustedes? Maleducados. Bien. Bueno, vamos a empezar a darle vueltas al mundo. ¡Oh, más! Bien, vamos a ver, y ahora trabaja en Telesur. A ver qué análisis hace. Muchas gracias. Estas son imágenes de la ciudad de Quito, la capital de Ecuador, un país que en solo 6 días estará celebrando las elecciones presidenciales y está a solo 4 días del cierre de campañas de los 8 candidatos a la presidencia. Y justamente esos candidatos están haciendo esfuerzos de último momento para tratar de convencer a los indecisos. 1 de cada 3 votantes ecuatorianos aún está indecisos. Y además hay una lluvia de acusaciones mutua entre los distintos candidatos sobre el tema de corrupción. Precisamente el candidato a la vicepresidencia por el partido Alianza País, que según las encuestas está liderando las intenciones de voto, Jorge Glass, hizo justamente una denuncia de que además de denuncias de corrupción en su contra, también hubo un incidente de violencia que tuvo que ver con un familiar. Lo dijo de esta manera. Tengo que denunciar además que la